noches, bienvenidos a Será Justicia. Hoy tenemos un tema a tratar en profundidad, pero primero que nada no podemos dejar de pasar lo que pasó, dejar pasar lo que ocurrió en el día de hoy a propósito de todos los diarios que reprodujeron una entrevista con la procuradora, con la doctora Gils Carbó, que está invitada, la doctora Gils Carbó, aquí a Será Justicia ya por 8ª vez, pero bueno, hasta ahora no se ha presentado en ningún medio audiovisual. Sí ha hablado con todos los medios gráficos. Depende del diario que ustedes leían, estaba de alguna manera confrontando con la Corte Suprema de Justicia o no. Si uno, por ejemplo, lee La Nación, el título es este, que bueno, yo me entero obviamente por las radios bien temprano. Alejandra Gils Carbó, la justicia actual es ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados, y hace una suerte de crítica al Centro de Información Judicial con un problema que ella tuvo como fiscal en el Fuero Comercial, a quien critica duramente y que es bastante cuestionado además de distintos sectores. En página 12, el sistema judicial es burocrático y autoritario, a propósito del texto firmado Justicia Legítima y de las distintas discusiones que hay a propósito de la reforma de la justicia y democratización de la justicia, y en tiempo argentino la justicia conserva una matriz autoritaria. Es interesante que ustedes puedan ver el total, digamos, de lo dicho por Gils Carbó, porque son todos sus mismos dichos, pero bueno, son recortes periodísticos y que están todos muy interesantes, porque uno cree que de alguna manera Lorenzetti hoy salió a responderle a ella, pero en la mayoría de los puntos están de acuerdo. Lorenzetti mismo dijo, como lo sostuvo la doctora Gils Carbó, que firmó además este documento, que la justicia, que el Poder Judicial tiene que cambiar, que estos cambios deben ser en beneficio del pueblo, que el pueblo quiere una justicia más accesible y más rápida. La procuradora hizo un señalamiento sobre el proceso de selección, por ejemplo, de los fiscales, que ella ya va a poner en acción, en donde no solamente se prioricen los antecedentes, sino otras cuestiones que van a hacer más ágiles el proceso y también van a permitir un desarrollo y un trabajo más eficaz por parte de los fiscales o del Ministerio Público Fiscal, sin favoritismos. También Lorenzetti ha dicho que la Corte ha tenido más cambios en estos 5 o 6 años que en toda su historia, que es cierto también, cuando Lorenzetti llama a una justicia para todos. Y por último remató hoy su discurso por los 150 años de la Corte Suprema y por la apertura del año judicial diciendo esto. Ya no hay pensamiento único, hay conflictos y también hay consensos básicos o mínimos. El conflicto debe existir, es el motor de la vida social. No hay que tener miedo a los debates fuertes, a la colisión de intereses, porque eso es lo que permite la transformación de las sociedades. Pero también el consenso debe existir, pero referido a un marco general de acuerdos sobre algunas reglas básicas. Es lo que ocurre en los partidos de fútbol. Los jugadores compiten, las hinchadas se gritan, hay pasión y sentimientos, pero nadie cambia el reglamento o el árbitro para poder ganar el partido. Y ahí quedó un capítulo que recién comienza a abrirse, en donde la Corte Suprema tiene una participación activa, donde la Procuradora también, imagino que otros actores de la justicia también lo harán, incluso intelectuales o juristas que están opinando del tema, y obviamente lo tenemos desarrollado en nuestra página web www.serajusticiadigital.com con opiniones de otros funcionarios de la justicia al respecto de lo que pasó hoy. Y también en el programa de hoy vamos a hablar, a propósito del caso del hijo de nuestro colega Eduardo Aliberti, Pablo García Aliberti, no vamos a hablar de la casuística, de lo puntual. El tema accidente de tránsito lo hemos tocado mucho aquí en el programa, pero nos interesa de alguna manera ver, bueno, qué pasa con los argentinos y el tránsito, qué pasa con las normas, ¿y qué pasa con esta suerte de condena, ya no justicia, condena paralela que se genera alrededor de estos casos, como puede ser también el caso de el boxeador hace poquito, con la Viena Barrios, y qué pasa con si hacemos justicia comparada en otros países, por ejemplo, el caso de Gaby Álvarez en Uruguay, ¿no? Aquí todos quieren que el hijo de Aliberti vaya preso, pero la justicia no prevé eso. En Uruguay Gaby Álvarez sí fue preso, entonces queremos hablar con especialistas en el tema para poder desmenuzar un poco
qué le pasa a la sociedad a la hora de pedir justicia y de qué manera cumplimos las normas. Todo esto después de la pausa. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Me llamo Emilio Dizzi. Mi hermano Pepe Parada era un tipo de oro y se murió de cáncer de próstata. ¿Sabes por qué? Porque se dejó de estar. Por eso, si tenés más de 50 años, visita a tu urólogo todos los años para hacerte los controles necesarios. No te olvides. Una vez al año, todos los años. Ospose Integral. Compromiso médico. Estamos agrandando el aeroparque metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Y estamos con el doctor Juan José Maraggi, que es fiscal de Zárate Campana, de la Unidad Fiscal de Instrucción número 2. Gracias por haber venido, doctor. De inmediato pedí que lo llamaran a usted porque imaginé que había tenido casos similares o ha tenido que, justamente por estar en Campana, en la ruta, seguramente ha tenido situaciones similares al del caso Pablo García Aliberti. Y también con el doctor Manuel Isura, que es penalista y fue director general de Seguridad Vial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Me interesa la mirada de ustedes dos sobre, no tanto el caso en sí, porque este caso se puede repetir en otros casos, sobre todo cuando el protagonista es famoso. En este caso, Pablo no es famoso, sino su papá. De alguna manera, Eduardo Aliberti ha sufrido una suerte de condena también paralela por ser el padre de, pero todo lo que se dispara en la sociedad y en los medios de comunicación, y esta cuestión de que ni bien ocurre el caso, no existe la justicia. Bueno, ¿qué pasa? Sí, la realidad es que en la provincia de Buenos Aires, desde el año 1998, los que llevan adelante la investigación penal somos los fiscales, el Ministerio Público Fiscal. Con una característica de una reforma del Código y que establece, por ejemplo, que si una persona tiene a alguien aprehendido, tiene que tomarle la declaración dentro de las primeras 24 horas. Sí. En estos hechos, que pueden ser establecidos en el artículo 84 o 94, quiere decir los hechos culposos, o sea, sí, cuando no hay intención, cuando hay alguna imprudencia, ¿sí? En una semana de turno, potencialmente que tengo yo, tengo más de 10 mínimo, ¿sí? O accidentados o fallecidos. Wow, ¿esa es la estadística? La estadística es muy alta. Es muy alta. Yo le comentaba recién, por ejemplo, el día sábado noche tuvimos un homicidio culposo, pero recién la autopsia se pudo llevar a cabo ayer porque no teníamos los médicos. Entonces, si el fiscal procede a la aprehensión o a la detención, para que la gente entienda, sí, un poco más clara, de esa persona, y tiene que tomar la declaración 24 horas, no tenemos ni siquiera el preinforme de autopsia. Entonces, en los accidentes de tránsito, o en estos hechos, hay que evaluar un conjunto de cosas que no lo tenemos en el momento, que lleva su tiempo. Los testigos, ahora escuchamos los testigos después. Claro. Y entonces las cámaras de filmación, un sábado o un domingo no la podemos obtener. Las cámaras a veces vamos a buscar a lugares privados, porque un banco, y que también, sí, nos puede servir. Recién la comenzamos a tener a partir de las 24 horas o 72, sí, horas hábiles. Entonces, nuestra norma penal, tenemos que tener en cuenta que el Código Penal nuestro es del año 1921. Y la primera vez que aparece la palabra automotor para los hechos de tránsito es en el año 1999. O sea, hay que hacer una reforma al Código Penal. No digo para aumentar, disminuir las penas, eso, sí, para eso están los legisladores, elegidos por el pueblo, estamos en un sistema representativo republicano, así que... Pero una reforma que apunte ¿a qué? A focalizar qué que ahora no está contemplado. Y contemplado, por ejemplo, las agravantes dentro de la propia norma
qué puede hacer el alcohol, qué puede hacer conducir, porque ¿qué dice la norma actualmente? El tipo, la norma, que el que lo hubiera hecho en una conducción imprudente, negligente, inexperta o antirreglamentaria. Bueno, pero la antirreglamentaria, ¿es lo mismo ir contramano en una calle que ir en una avenida como pasó con taxis? Sí. ¿Es lo mismo? O en una autopista. La avenida Santa Fe, ¿no? Que Exactamente. mató a una chica, sí. Es lo mismo. Entonces, creo que eso es lo que en la norma penal se debe ampliar y establecer cuáles son, o agravar estas situaciones antirreglamentarias o lo que sea. Sí. Doctor Isura, yo al comienzo del programa decía que tal vez si este caso u otros casos similares hubieran ocurrido en otro país, de alguna manera la justicia tendría otro tipo de accionar. Sí, en realidad la legislación, concretamente refiriéndonos al caso al que vos hiciste referencia, de Uruguay, Gaby Álvarez, sobre todo, sí. Exactamente, contempla una legislación bastante parecida, tal vez tenga la figura que hacía referencia el doctor, el homicidio culposo cometido en un hecho de tránsito, un poquito más agravado el máximo. Pero básicamente en lo que aquí concierne, y creo que va a despertar el interés de mucha gente, es en la aplicación de lo que se llama la prisión preventiva, como medida de coerción personal, es decir, se agarra una persona y se la somete a una detención de manera previa o preventiva, como bien lo dice el instituto, y mientras se sustancia el proceso penal. Usted bien sabrá que el proceso penal se distingue fundamentalmente en dos etapas claves, en la primera de las cuales, llamada de instrucciones, donde el juez recolecta la prueba, realiza peritajes, toma declaraciones, cita testigos, el imputado tiene la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y está en el juez, tanto permitido en la legislación uruguaya como en la legislación argentina, la posibilidad o la facultad de los jueces de aplicar lo que se llama la prisión preventiva. ¿Qué significa eso? Es que la persona se mantenga detenida durante la sustanciación del proceso y de manera previa a emitirse una sentencia. En el caso de Gaby Álvarez estuvo siempre preso y si él hubiera tenido el mismo episodio en Argentina, probablemente hasta que no tener condena firme, no hubiera estado preso. Tal vez en el caso de Gaby Álvarez en la República Oriental del Uruguay haya influido el hecho de ser extranjero, de no tener un arraigo en el país, es decir, lo que establece la Constitución, los códigos procesales y los instrumentos internacionales que están incorporados a nuestro ordenamiento positivo, restringen al máximo la aplicación de la prisión preventiva porque justamente está en pugna lo que es el principio de inocencia de una persona y los jueces son bastante restrictivos generalmente a aplicarla en los supuestos donde puede existir un peligro de fuga de parte de la persona, es decir, que se sustraiga a la acción de la justicia. Y donde se descarta que no hubo un dolo, digamos, en este caso. Sí, la cuestión del dolo es un poco más discutible y más de fondo, pero la otra cuestión fundamentalmente que deben tener en cuenta los jueces tiene que ver con la posibilidad que la persona que está siendo sometida al proceso, en el caso de estar en libertad, pueda de alguna manera obstaculizar la justicia, falseando pruebas, destruyendo elementos. Absolutamente. Etcétera. Ahora, a mí que me toca todos los días presentar un noticiero, lo que me impresionaba es esto, ¿no? Que la imagen que queda es, bueno, primero que al principio se habló se instaló por los medios, porque habló la familia de la víctima primero, toda una versión que no fue. Y que la justicia no tenía idea porque recién empezaban a tomar las declaraciones o estaban trabajando desde el fin de semana. ¿No? Que se burló con la señora del peaje, etcétera. Con todo el dolor que tienen las víctimas y que uno entiende, y acá las víctimas son la familia de este hombre que estaba en bicicleta, este trabajador. Ahora, la idea es, cuando uno recibe por parte de la opinión pública el impacto que provocan estos hechos, es la justicia flexible. Al final podés matar a alguien y quedan todos en libertad. Eso es lo que está instalado en nuestro país. Entonces mi pregunta es, a mí no me interesa que la justicia sea más dura. No, está claro. Digo, está claro. Lo que me interesa es... claro, pero tal vez la justicia aplica la norma, pero se instala en la sociedad de, bueno, está libre, entonces no hay justicia. Cuando la justicia está empezando a trabajar. Exacto. Y está presente, Y más además, allá de lo que pasó con los peritos en este caso. Sí, ¿no? sí, puntualmente el tema de los peritos es un problema de toda la provincia de Buenos Aires. Que la tendrán que ver también dentro de las reformas que hablamos al comienzo, ¿no? Porque, bueno, de la escasez, un montón de cosas. Pero el tema es el siguiente, hay un proceso. Los procesos hay que tener en cuenta que en la provincia de Buenos Aires, a partir del momento que se le toma declaración al imputado, a los 4 meses se debe elevar la causa a juicio.
Y en una segunda instancia, que ese juicio, que en estos casos son todos correccionales, porque la pena máxima es de 5 años, nuestro código establece una pena en estos casos con automotores de 2 años a 5 años. Y después, en esa etapa de juicio, es ahí donde el juez, en este caso que es correccional, es unipersonal, evaluará de acuerdo a lo que presenta el Ministerio Público Fiscal y la defensa, cuál es la pena que le va a corresponder. Con una privación ilegal de la libertad, no se le devuelve la vida a nadie, ¿sí? Y es un poco, tal vez, decir la venganza. Yo no puedo, no entra en mi cabeza pensar que pueda pasarle algo a algún familiar mío, porque también buscaría esa sensación. Sí. Pero lamentablemente tenemos que tener en cuenta que la conducción de un vehículo es un arma y que debemos actuar mucho en prevención para que no haya todos estos accidentes que ustedes ven todos los días. Bueno, les quiero mostrar esto, que lo vamos a tratar en el bloque que viene. La tiranía del automóvil, un vehículo que se convierte en un revólver. El libro es de Roxana Kramer, que mucho antes de este caso ya estudió los comportamientos nuestros, de la sociedad y del individuo frente al automóvil y frente al resto. Y hablando de comportamientos, usted, doctor Isura, fue director general de Seguridad Vial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿En qué época? En 2005, 2006 y después Bien. asumió el cargo. ¿Usted nota cambios ahora con respecto a la ingesta de alcohol, con respecto, no sé, a los cuidados, a la conciencia? Sí, yo creo que sí. Paulatinamente se ha ido logrando un incremento en la conciencia del individuo, específicamente en la cuestión referida al alcohol. Me toca a mí en reuniones sociales tratar con gente que efectivamente se cuida al momento de ingerir alcohol. Más de uno tal vez pensando en la posibilidad de que le retengan un auto, de ser sometido a la justicia contravencional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero básicamente yo creo que a raíz de, lamentablemente, de este tipo de hechos, como de muchos otros que a diario nos toca conocer, yo creo que la gente va tomando conciencia. Todavía nos falta mucho, digamos, nosotros en su momento, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que implementamos fue un plan estratégico de seguridad vial con diferentes lineamientos, objetivos, donde se abordaba esta problemática de manera integral. ¿Por qué digo esto? Porque si uno en algún momento se decide como autoridad pública a comenzar a controlar determinado tipo de cuestión y a sancionarla, consecuentemente, siempre surgen las voces diciendo, bueno, pero no, hay un afán recaudatorio atrás de esto, lo otro. Entonces nosotros estuvimos convencidos que la conformación de un plan estratégico donde no descuide el control y la sanción, pero que a la vez también integre o tenga como contenido otros elementos claves, como pueden ser la educación sostenida en el tiempo, las campañas de concientización. De esto hablo, ¿no? Faltan campañas, faltan... porque yo recuerdo, creo que era el gobierno de Ibarra, con el tema del cinturón de seguridad, la campaña del casco. casco. El tema se instaló, o sea, gustó o no gustó, Ibarra habrá sido criticado por un montón de cosas, pero se instaló, fue como todo un aturdimiento de tenés que usar el cinturón y hoy en día no se le ocurre que ir con un chiquito en un auto que no tengamos todos el cinturón. Sí, por suerte esos son los avances que uno nota que pudo haber comenzado en la gestión de Aníbal Ibarra. En la actual gestión tengo entendido que también se hacen esfuerzos por incrementar los controles de alcoholemia. Bueno, acá en la actual gestión el tema de la alcoholemia y de los puntajes me pareció positivo, pero ¿a nivel nacional o en la provincia? No, a nivel de la provincia, bueno, yo recién vengo de Campana y los camiones circulan por donde no deben circular, los colectivos, los autos, o sea, no hay un control, o sea, lamentablemente la situación es de una falta de control y de conciencia de la gente, o sea, manejan o manejamos creyendo que somos los dueños de la avenida, de la ruta, y no nos damos cuenta que estamos poniendo en peligro constante nuestra propia vida, los que están con nosotros y terceras personas. La situación es bastante complicada, teniendo en cuenta la cantidad de muertos que hay. Hoy es un chiste tal vez medio macabro que escuché, que decía, ojalá que inventen un casco para codos para que se lo pongan en la cabeza. Claro. Porque la realidad hoy uno ve todos los chicos que andan en moto con el casco. Claro, entonces bueno, capaz que lo inventan para codo, entonces se lo ponen en la cabeza. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que un accidente de una persona en moto es o el fallecimiento o lesiones gravísimas, porque todo esto
trae como consecuencia una cantidad impresionante de lesionados a futuro, o sea, que quedan lesionados con amputaciones o lesiones gravísimas. Y bueno, y eso no hay una conciencia realmente. Bueno, esperemos que la próxima vez que hablemos de este tema, que esté alguna campaña en marcha y que se haga justicia justamente por este hombre que falleció y que iba en bicicleta y que él también cometió una infracción en la bicicleta. No estoy no estoy culpando a nadie y por Dios, todas mis condolencias a la familia de víctima, pero también hay que tomar conciencia de la imprudencia que nosotros tenemos como peatones o a la hora de conducir una moto o una bicicleta y que el pedido siga siendo por justicia y no por venganza. Sí, sí, por supuesto, y también difundir, ¿no? Que la sensación que esté en libertad lejos está de la injusticia de haberse terminado la cuestión, sino simplemente que transita de una manera determinada y esperemos que los tiempos de la justicia en este caso se acorten para que efectivamente se resuelva la cuestión. Eso es muy importante. Doctor Maraggi, gracias. No, por favor. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Quédense porque una mirada filosófica respecto a este tema, esto que decía el doctor Maraggi, nos creemos que cuando conducimos nos creemos que el automóvil como factor de división social, como no registro del otro. Roxana Kramer escribió un libro al respecto, enseguida después de la pausa. Roxana Kramer es licenciada en Filosofía, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Publicó Historia del Mérito, Artes del Buen Vivir, Falacias de Amor, numerosos trabajos académicos y periodísticos. Tiene una página web donde este libro que yo recién mostré está ahí en filosofiaparalavida.com.ar. Lo tenemos linkeado en La Tiranía del Automóvil, lo tenemos linkeado en nuestra página web en www.serajusticiadigital.com, por lo cual ustedes no necesitan comprar el libro, lo pueden bajar, lo tienen allí accesible, porque la idea es